Bien, continuamos entonces. Ya. Entonces, ahora que hemos revisado un poco la información de la tabla de valor calórico y nutricional que tenemos aquí, asimismo les voy a pedir que hagamos una clasificación utilizando fuentes o utilizando proteínas, fuente completa y fuente incompleta también. Proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal también, dentro del grupo que ya hemos analizado. Los, los, los grupos de alimentos que vamos a considerar ahora son, tengo, a ver, voy a volver a colocar la pantalla de las diapositivas. Ya, y volvemos un poquito a los grupos de alimentos que estábamos analizando al principio. Ya, y dentro del grupo de las proteínas, para que ustedes puedan hacer el análisis, vamos a incorporar a los productos como leche y derivados, ya que son una fuente importante de proteína. Sí, aparte de esto, bueno, este grupo nos va a ofrecer también ciertos nutrientes importantes, como el caso del calcio y vitaminas que se encuentran disueltas en grasa, ¿ya? Sin embargo, vamos a considerar igual la cantidad de proteína ahorita para poder identificar estos grupos. Luego de los productos, leches y derivados, tenemos las carnes y embutidos. Es una importante fuente de proteína el caso de la carne, y sobre todo vamos a encontrar aquí también un componente nutritivo importante, ya que es una vitamina que solo se encuentra en animal y que es importante para el desarrollo. La podemos tener en productos y embutidos, es la grasa que sirve para ustedes nos pueden en la tabla de valor, como la carne res puede estar grasa en tan poca cantidad, pero digamos yo tenía alrededor de 20 gramos solamente de grasa, entonces una de las desventajas que tenemos con el producto. Sin embargo, al uso de la carne, podemos también tener la de los pescados y los mariscos, que son una fuente de proteína también súper alta, pero que aquí vamos a tener menor cantidad de grasa, ¿ya? Inclusive si es que hacemos referencia a los pescados de estructura semigrasa y grasa, que estamos hablando de los pescados azules que se llaman normalmente, que son los que tienen mayor cantidad de grasa. Sin embargo, esta grasa es una grasa insaturada, por eso es pescados y mariscos, a diferencia de las carnes rojas, por ejemplo, que van a tener grasas saturadas incluso que no son beneficiosas, ¿ya? Y también considero dentro del grupo de las proteínas o de los grupos de alimentos que vamos a analizar a los huevos, ¿sí? De hecho, estas dietas vegetarianas o ovo-vegetarianas que se llaman, donde hay consumo de los huevos, los perfiles lipídicos son mucho mejores y también la ingesta de proteína. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo consumiendo solamente en una dieta vegetariana huevos, yo ya estoy cubriendo con ese requerimiento de los aminoácidos que necesito. Si yo ya estaría consumiendo un producto súper completo, ya incluso no hay restricción de consumo siempre y cuando se realice con sistemas de cocción adecuados, ¿no es cierto? Donde no tenga que agregar más grasa o que tenga que darle demasiada temperatura como para quitarle valor nutricional al producto, ¿sí? Entonces, si es que yo elijo sistemas de cocción para los huevos, eh, como huevos tibios, huevos duros, ¿sí? Huevos revueltos, yo con esto no le estoy adicionando más grasa, sino estoy simplemente cambiando la estructura, coagulando la proteína y demás, y estoy consumiendo todo el valor nutricional. Sí, pero si es que yo ya, por ejemplo, consumo huevos con cocciones como frituras y demás, yo lo más probable es que esté perdiendo valor nutricional, ¿no es cierto? Y agregándole más grasa de la que necesita. Ya, entonces es un poco las ventajas y desventajas de cada una de las proteínas. En el caso de los productos cárnicos, lo que sí obviamente tiene que decirse es que son la fuente principal o los productos que mayor cantidad de proteína tienen dentro de toda la clasificación de los productos proteicos, ¿sí? Entonces, obviamente no se dice que no se consuman productos cárnicos,
pero ya sabemos cuál es nuestro requerimiento de proteína, ese 12 a 15% en gramos, cuánto esto representa. Entonces, toda esa recomendación la podemos hacer sin necesidad de consumir, por ejemplo, todos los días los productos cárnicos, sino consumiendo unas 3 veces a la semana productos cárnicos y diariamente, por ejemplo, lácteos y productos como los huevos, yo puedo estar cumpliendo con mi requerimiento nutricional en relación a la proteína. Si es que tendría algún otro tipo de actividad física, ¿sí? Soy una persona deportista o una persona que realiza mucha actividad, entonces obviamente ahí mis recomendaciones tendrían que cambiar para el consumo de proteína, pero lo más probable es que ese consumo de proteína no sea superior al 20%, ¿sí? O sea que de ese 12 a 15 que me recomiendan, si es que tengo que consumir mayor cantidad, no debería ser más de un 20% la recomendación de consumo, inclusive si es que yo realizo algún tipo de actividad física que requiera consumir mayores cantidades de proteína, ¿sí? Profe, ¿cuánto es recomendable comer al día de los huevos? Porque se conoce que tiene alto contenido de colesterol, sobre todo. Eso te decía, en realidad el tema del colesterol vamos a tener presente nosotros en productos como la carne, incluso mayores cantidades que lo que encuentro en los huevos. El problema es que sí satanizaron un poco el consumo de este producto. eh, no sé a qué se deba, hace unos, tal vez un año o dos, todavía se decía que el consumo de huevos aumentaba los niveles de colesterol, pero no se hablaba, por ejemplo, de los productos cárnicos, de las carnes rojas, que incluso nos aportan mayor cantidad de colesterol. El problema es los sistemas de cocción que aplicamos. Eso decía, si es que yo, por ejemplo, voy a comer un huevo que está sometido a una fritura o incluso los huevos duros ya, ¿qué es lo que sucede? Han sido sometidos a tanta temperatura o por tiempo prolongado que pierden su valor nutricional y estamos aportando con eso mayor cantidad de grasa. Si bien el huevo, la parte de la yema sobre todo, sí tiene niveles de colesterol, es soportable. Tenemos más colesterol en los productos envasados que nosotros podemos consumir o incluso en la misma carne de res, entonces no habría razón realmente por dejar de consumir este producto. Mientras se consuman en sistemas de cocción adecuados, no hay problema, se puede consumir uno diario. Ahora, lo mismo sucede con los mariscos, por ejemplo, que también son satanizados un poco por la cantidad de colesterol que estos tienen. Pero el inconveniente asimismo es que estos productos normalmente los consumes con sistemas de cocción como frituras, entonces pierden mucho valor nutricional, ese es el problema. Y obviamente estás transformando su grasa también en grasa no deseable. Entonces, mientras utilicemos sistemas de cocción que sean amigables, adecuados para estos productos, no va a haber ningún inconveniente. En el caso de los huevos, estos tienen que llegar a 68 grados, así mismo, para estar seguros, ¿sí? Entonces, si es que yo, por ejemplo, cocino un huevo tibio, puede ser también un huevo duro, pero sin necesidad de que se ponga verde por la sobrecocción, yo estoy utilizando un sistema de cocción adecuado que no me va a ofrecer cantidades mayores ni de grasa ni de otras componentes o peor aún, se esté perdiendo el valor nutricional. Entonces, siempre los sistemas de cocción, recuerden que estaban en la base de nuestra pirámide, son súper importantes porque de ellos depende el valor calórico y el valor nutricional que yo le dé a los alimentos que mi cuerpo requiere. ¿Sí? Entonces, en este caso, tanto huevos como mariscos, pescados, se recomienda que los sistemas de cocción sean los adecuados, ¿ya? No haya uso excesivo de grasa y temperaturas altas tampoco, para yo poder de alguna manera pues guardar las características nutricionales y obviamente energéticas del producto. En el caso de la leche también es un problema, porque cuando consumimos productos lácteos, la mayoría de las personas, sobre todo nuestras abuelitas, ya siempre están acostumbradas
a hervir la leche, por ejemplo, después de que sale de una bolsa que ya viene pasteurizada. No deberíamos hacer este proceso en la leche porque ya tenemos un producto que ha tenido su proceso térmico para de alguna manera, no sé, evitar crecimiento bacteriano y todo. Entonces, a menos que la leche sea una leche cruda, como se llama, ¿no es cierto? Tengo que darle cocción. Pero normalmente nosotros tenemos que llegar incluso en la leche a 68 grados o a 65 grados por 15 minutos, que eso sí podemos controlar en nuestra casa y vamos a tener una leche segura, sin necesidad de que hierva, no tenemos que hacerle hervir, porque después de que hierve la leche, asimismo pierde mucho valor nutricional. Entonces, ¿qué estamos tomando? Si yo supero la temperatura de ebullición en la leche, no estoy tomando nada, estoy tomando agua, ¿sí? Y grasa, porque la grasa sí se va a mantener. Entonces, es súper importante el saber cómo tratar a los alimentos. Si tengo leches crudas, darle el proceso de pasteurización, que yo lo puedo hacer en casa, controlando la temperatura, que llegue a 65, 68 por 15 minutos, eso sí puedo controlar, ¿no es cierto? Entonces ahí yo voy a tener una leche segura. Si no, si es que compro leche de bolsas o de cajita, esa leche ya no se tiene que cocinar, no se tiene que dar temperatura mayor a 65 porque yo voy a tener pérdida de nutrientes, ¿sí? Es una leche que ya está segura, que yo ya la puedo consumir, que si es que yo le hago hervir o le doy mucha temperatura, voy a perder los nutrientes que le devolvieron a la leche después del proceso térmico, que eso es lo que pasa en las bolsas y en las cajas de leche. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación que podemos tener un poco para manejar los productos proteicos en este caso y para que estos, aparte de la proteína, guarden sus características nutricionales también, que más adelante es lo que nos tiene que interesar también para el cálculo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Los videos, que hayan visto en los videos y que les haya quedado de pronto, no sé, alguna duda para poder dar respuesta ahora. ¿O no vieron? Sí, vimos. Sí, vemos. Sí vieron. Bueno, ¿ha quedado claro entonces? Sí. Ya. La tarea que ustedes tienen que hacer. A ver, les muestro dónde está. Aquí está. Ya. La misma actividad que tuvimos que hacer con los hidratos de carbono, ya que estuve revisando yo algunos ahí, están bastante bien. Otros todavía me siguen incluyendo los vegetales como fuentes de hidratos. Recuerden que dimos de esa lista, revisamos de esa lista de cuáles son los productos fuentes y, y cuáles no. En el caso de los vegetales no los habíamos colocado dentro de las fuentes de hidrato de carbono. Bien, entonces, para el día de hoy, la tarea que tienen ustedes pendiente van a hacer el mismo cuadro utilizando la misma fuente de la guía, la que tenemos en PDF, y vamos a hacer una lista de 10. Pero ya les voy a pedir que ahora sean 10 productos de uso común del grupo de los cárnicos, derivados, lácteos y huevos, pero vamos también a incluir una lista de al menos unos 5 que sean proteínas vegetales, ¿ya? Ya sabemos que es súper importante que estén dentro de esta clasificación. También las proteínas vegetales combinadas, ¿no es cierto?, con cereales y frutos secos. Entonces podemos incluir dentro de este grupo también a las proteínas vegetales y hacer por lo menos una lista de unos 5. ¿Ya? Entonces en total serían 15 los que deberían tener ustedes como fuente de proteína animal y como fuente de proteína vegetal. ¿Sí? La tarea que tenemos pendiente, pero díganme algo, pues. Sí, profe. Sí, Solo sí, bien, profe. me hablan solo 3 o 4 personas, creo, del grupo y nadie más. Yo no sé, imagínense, es súper difícil, chicos, porfa, yo poder, y he respondido sus preguntas cada vez que han tenido sus dudas, pero sí es necesario, es importante que me hagan preguntas. Ahorita alguien levantó la mano.
Profe, el cuadro que tenemos que hacer es ese de Excel, ¿no es Sí, cierto? el mismo de Excel. Vamos a ir incluso alimentando la misma tablita. Solo que ustedes tienen que ir colocando ahí la especificación, que es ahora grupo de proteínas. O sea, en la Y misma tabla que hicimos en la anterior, solo ponemos abajo proteínas y de ahí hacemos, ¿no es sí, cierto? pueden ir haciendo en la misma, porque de hecho esa base, vamos a ir alimentando esa base cada uno. O sea, cada uno tiene su base de datos y va a ir alimentando con los productos. ¿Por qué? Porque, ojo, que si bien analizamos primero hidratos de carbono, vimos, ¿no es cierto? Y podemos nosotros palpar que estos productos tienen composición también de proteína y de grasa. Ahora estamos viendo las proteínas y vemos que si bien no tienen hidrato de carbono, pero productos terminados a los que se les ha añadido dentro de sus ingredientes productos con carga de hidrato de carbono, entonces obviamente tienen que ir sumando, ¿sí? Entonces la idea es que cuando nosotros hagamos el cálculo calórico, consideremos los alimentos, pero según toda su estructura, porque yo no puedo, por ejemplo, sumar una porción de pollo frito en mi almuerzo si no estoy considerando el hidrato de carbono del rebozado, ¿no es cierto? Porque eso me va a aportar. La fritura también me va a aportar. Entonces no puedo poner solo pollo y olvidarme de que de pronto en el sistema de cocción y en la preparación yo tuve que incluir, ¿no es cierto?, otros componentes que me están sumando calorías, ¿ya? Entonces, para que vayamos analizando, ¿no es cierto?, la composición de cada uno de los alimentos. Bien, Profe, muchas gracias. no hay de qué. Listo, chicos. Entonces, creo que ha quedado claro el día de hoy el tema proteínas. Lo más importante, reconocer proteínas eh, de alto valor biológico, proteínas de bajo valor biológico, entender que la calidad es la que, la distingue la una de la otra, pero no es porque las proteínas animales sean mejores que las vegetales, sino simplemente porque en las animales vamos a tener todos los aminoácidos y las vegetales lamentablemente vamos a tener que mezclarlas, ¿no es cierto?, con otros productos para que puedan darnos todo su valor en aminoácidos, ¿ya? Eso, reconocer los grupos, ¿no es cierto?, de alimentos fuentes de este nutriente, ya hablamos de las carnes, los pescados, de los huevos, de los lácteos, ¿sí? Luego de cómo también se tiene que, cómo se desdobla o cómo se descompone la proteína, en qué momento se descompone en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y químicamente sí podemos hablar de algunos tratamientos, como el caso del cambio de pH, ¿no es cierto? Que eso hace que empiece ya un proceso de desdoblamiento, de ruptura de la proteína antes de que se consuma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, sometemos a un pedazo de pescado a limón o colocamos algo en vinagre, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es rompiendo ya la estructura de esa proteína para volverla mucho más soluble el momento de consumo, ¿no es cierto? Es más, de esa manera también guardo un poco las características de manipulación, porque una proteína que no está siendo cocida y si es que no se mantiene a una buena temperatura o no se la trata, yo puedo tener, ¿no es cierto?, crecimiento microbiano importante y sobre todo en los pescados, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto desde la parte química también se ha analizado en química de alimentos, yo estoy segura de que sí. Bien, eso muchachos, les agradezco mucho por el día de hoy. Espero que, bueno, todo haya quedado claro. Estoy queriendo ver si terminamos con el tema de las grasas la próxima semana, para de ahí sí hacer la prueba. Eh, porque estoy ya haciendo algunas preguntas más, quiero tener una pruebita medio más larga, ¿sí? No larga para ustedes, sino más bien un banco de preguntas que sea mayor para poder pedirles a ustedes que rindan la prueba. Entonces, ustedes no más tranquilos, lo más importante es que revisen el material, que trabajen las actividades como con las indicaciones que se les da y vamos avanzando. Estamos avanzando bastante bien. Creo que sí hemos tenido algunas tareas un poquito largas, un poquito fuertes, y es por eso que voy bajando un poco la carga de tareas hasta que cuando terminemos grasas nuevamente voy a trabajar con otro tipo de tareas. Daisy, diga. Buenos días, profe. Disculpe, Buenos de días. los productos en total son 15. Sí, están 10 creo en la lista, ya les voy a cambiar, les voy a poner aquí 15.
para que al menos me incluyan unos 5 proteínas vegetales, ¿ya? Ya, gracias. Ya, listo. Profe, ¿y hasta qué hora subimos? Este está hasta el domingo, creo que es. Ah, no, hasta el miércoles 29 de abril, hasta la otra semana. Está la tarea, Ah, ya, profe. ¿ya? Gracias. Eso, chicos. Listo, Y profe, entonces. se les sube como archivo de Excel. Sí, está para que me suban en archivo de Excel. La tarea anterior también estaba para subir en archivo de Excel. Con el formato, obviamente, que se les pasó, que también está Ya, adjunto en esta nueva tarea. gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. No olviden de hacer las tareas, de estar pendientes también. Cualquier situación, les comunico en los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Tengo por ahí una última pregunta, creo. A ver. Ah, ya, gracias. Gracias, chicos. Déjenme decir esto antes de que se vayan. Tomar una foto solo de la asistencia. ¿Ya? Y les dejo que se desconecte. Ya. Listo, muchachos. Les agradezco mucho entonces y nos vemos la próxima semana. Gracias, El lunes profe. ya. Gracias, Chao. profe. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, igual.